Ella esperaba que le suplicara que se quedara, pero la dejé ir, y al instante se arrepintió. Trajo a su novio a nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo. Cuando la descubrí, esperaba lágrimas y súplicas. En lugar de eso, le di 2 horas para empacar y le dije a su amante que podía quedarse con mis sobras. Ahora, me llama 20 veces al día. Mi nombre es Knox Whitmore. Tengo 42 años, y he estado vertiendo hormigón durante la mayor parte de 2 décadas. Empecé con una camioneta y un sueño. Ahora, tengo 3 equipos y más trabajo del que puedo manejar. Hay algo satisfactorio en poner cimientos que durarán generaciones, o al menos. Solía pensar así sobre todo lo que construía. Fue un martes por la mañana, en octubre, cuando todo comenzó a desmoronarse. Era el tipo de día fresco de Montana. De esos en que el aire te muerde los pulmones y las montañas parecen lo suficientemente cerca como para tocarlas. Estaba en el garaje, revisando mis herramientas antes de salir para la obra de Henderson. Cuando Marlo apareció en la puerta. Sostenía su teléfono como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear. Con el rostro pálido como la escarcha de invierno. Llevaba el pelo rojizo recogido en ese moño desordenado que prefería cuando estaba estresada. Y no llevaba maquillaje. Algo inusual para alguien que trabajaba en bienes raíces, donde la imagen lo era todo. Knox, dijo Marlo, con un temblor en la voz que no le había oído desde el funeral de su madre. Tenemos que hablar. Dejé el martillo y me volví para mirarla de frente. Después de 15 años de matrimonio, conocía ese tono. Significaba problemas. Del tipo que no se podía arreglar con flores o una escapada de fin de semana. ¿Sobre qué? Pregunté. Aunque algo en mi interior ya sabía que no se trataba de haber olvidado sacar la basura o de dejar mis botas de trabajo en la cocina. Ella levantó su teléfono. Recibí una llamada del banco sobre el alquiler de la cabaña. La sangre se me heló. No teníamos planeado alquilar ninguna cabaña. He estado trabajando 6 días a la semana. Intentando terminar el proyecto comercial del centro antes de que llegara el invierno. Lo último en mi mente era una escapada romántica. ¿Qué alquiler de cabaña? Pregunté, manteniendo la voz firme. Los ojos de Marlo evitaron los míos. La de Bear Lake. La reserva está a mi nombre de soltera. De repente, el garaje se sintió más pequeño, el aire más denso. Bear Lake estaba a 3 horas al norte, escondido en la naturaleza. Donde la cobertura de móvil era irregular y la privacidad estaba garantizada. No era el tipo de lugar al que vas solo. Puedo explicarlo, dijo rápidamente, pero las palabras sonaron ensayadas. Como si las hubiera estado practicando en el espejo. Me limpié las manos en un trapo del taller, ganando tiempo para pensar. Ronan estaba en la universidad, empezando su primer año en Montana State. La casa se sentía vacía sin su risa resonando por los pasillos. Sin su música retumbando a través de las paredes a todas horas. Quizás ese vacío había afectado a Marlo más de lo que me había dado cuenta. Adelante, dije. Explica. Abrió la boca, y luego la cerró. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, y vi cómo su rostro cambiaba mientras lo leía. La expresión de culpabilidad se profundizó, reemplazada por algo que parecía casi pánico. No es lo que piensas, susurró. Pero al verla allí de pie, en nuestro garaje, rodeada de las herramientas que había usado para construir nuestra vida juntos, supe que era exactamente lo que pensaba. Y peor aún, me di cuenta de que esta conversación era solo el principio. Observé a Marlo juguetear con su teléfono. Sus uñas cuidadas tamborileando contra la pantalla como si tocara un piano invisible. El garaje se sentía más frío de lo habitual. Aunque sabía que no era la temperatura lo que me hacía temblar. El banco llamó porque el pago fue rechazado, dijo finalmente. Usé la cuenta equivocada. ¿Qué pago? Pregunté, aunque estaba bastante seguro de que no quería oír la respuesta. Para la cabaña.
Es un retiro de trabajo, dijo Marlo, su voz volviéndose más fuerte, más segura. La agencia inmobiliaria está haciendo ejercicios de formación de equipos. Asentí lentamente, procesando sus palabras. ¿Qué agentes van a ir? La pregunta la pilló por sorpresa. Su boca se abrió, y luego se cerró como un pez boqueando en busca de aire. Varios de nosotros, dijo vagamente. ¿Nombres, Marlo? Dame nombres. Su cara se sonrojó. ¿Por qué importa? Porque conozco a todos los agentes de tu oficina, dije. He pavimentado las entradas de la mitad de ellos. Así que... Cuando me hablas de este misterioso retiro de equipo que nunca antes te he oído mencionar. Me gustaría saber quién lo organiza. Ella desvió la mirada, centrándose en algo detrás de mí. ¿No confías en mí? Debería hacerlo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, como un mazo esperando a caer. Siempre había sido directo. Venía con el oficio. No puedes construir cimientos sobre un terreno inestable. Y no puedes construir un matrimonio sobre mentiras. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no lo miró, pero vi el destello de pánico en sus ojos. Knox, creo que necesitamos algo de espacio, dijo. Espacio para aclarar las cosas. Me he estado sintiendo atrapada. Como si solo estuviera siguiendo los movimientos. Me apoyé en mi banco de trabajo. El peso familiar de mis herramientas a mi alrededor me proporcionaba algo de consuelo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Qué quieres decir? Lo de sentirte atrapada. La necesidad de espacio. Las misteriosas reservas de cabañas a tu nombre de soltera. Marlo se abrazó a sí misma. Unos meses, antes o después de que Ronan se fuera a la universidad. ¿Importa? A mí me importa. Se quedó en silencio durante un largo momento, y pude oír cómo el viento se levantaba afuera. Sacudiendo la puerta del garaje. El invierno llegaba temprano este año. Conocí a alguien, dijo finalmente. Ahí estaba, el mazo cayendo, destrozando todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿En el trabajo? Pregunté. No, en el gimnasio. Por supuesto, el gimnasio al que se apuntó hace 6 meses. Afirmando que necesitaba volver a ponerse en forma. El gimnasio que requería que se quedara hasta tarde para clases de spinning y talleres de yoga de fin de semana. ¿Cómo se llama? Knox. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Su nombre, Marlo. Derek. Se llama Derek. Asentí, archivando la información. Derek, el hombre que se llevaba a mi mujer a una cabaña en Bear Lake. ¿Cuántos años tiene? Ella dudó. 38. Más joven que yo. Probablemente más guapo. Definitivamente con menos callos. Me pregunté si él sabía de mí, de Ronan. De los 15 años que habíamos pasado construyendo algo que yo creía permanente. ¿Estás enamorada de él?, pregunté. La pregunta pareció sorprenderla. No lo sé. Pero estás dispuesta a tirar por la borda nuestro matrimonio para averiguarlo. No es tan simple. En realidad, dije, enderezándome desde el banco de trabajo, sí que lo es. A la mañana siguiente. Me desperté en una cama vacía con el sonido del coche de Marlo arrancando en la entrada. Se iba temprano al trabajo, aunque sospechaba que Derek la recogía para su pequeña escapada. Me quedé allí un momento, mirando al techo, antes de levantarme y hacer lo que siempre hacía. Prepararme para el trabajo. Los cimientos de Henderson no se iban a verter solos. Estaba cargando mi camioneta cuando mi vecino, Frank, se acercó con su café de la mañana. Frank era un militar retirado, el tipo de hombre que se fijaba en todo y hablaba poco. Marlo se fue temprano hoy, dijo Frank. Sí, con una maleta. Hice una pausa, con la mano en un saco de mezcla de hormigón. ¿Viste eso? Difícil no verlo.
También tuvo compañía ayer mientras estabas en la obra de Morrison. La sangre se me heló. ¿Qué tipo de compañía? Un tipo joven, un todoterreno oscuro. Se quedó unas 2 horas. Frank no estaba chismorreando. Me estaba dando información de inteligencia. De la misma manera que un buen soldado cuida de su unidad. Te agradezco que me lo digas, dije. Knox, si necesitas algo, solo tienes que gritar. Después de que Frank entró, me senté en mi camioneta durante un largo momento. Marlo había traído a Derek a nuestra casa, al hogar que había construido con mis propias manos. Donde había criado a Ronan, donde habíamos celebrado 15 años de matrimonio. Conduje hasta la obra de Henderson, pero mi mente no estaba en el trabajo. Mientras mi equipo montaba los encofrados y comprobaba el nivel, hice una llamada telefónica. Cabañas de Bear Lake, habla Jenny. Hola, Jenny. Soy Knox Whitmore. Mi mujer hizo una reserva a su nombre de soltera. Marlo Finch. Necesito confirmar las fechas. Déjeme comprobar. Sí, aquí está. Cabaña 12, de viernes a domingo. ¿Pidió específicamente nuestra unidad más aislada? Perfecto. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. De viernes a domingo. Hoy era viernes. Para la hora del almuerzo, ya había tomado mi decisión. Le dije a mi capataz, Jaque, que terminara el vertido sin mí. Emergencia familiar, le dije. Luego conduje hacia el norte, a Bear Lake. Tomando las carreteras secundarias que conocía de los viajes de caza con Ronan. La cabaña estaba en el lado opuesto del lago. Rodeada de pinos y accesible solo por un estrecho camino de tierra. Aparqué mi camioneta detrás de un grupo de rocas, a unos 400 metros de distancia. Y caminé por el bosque. Lo que vi a través de las ventanas de la cabaña confirmó todo lo que ya sabía pero que esperaba que no fuera cierto. Marlo estaba preparando el desayuno, vistiendo nada más que una camisa de franela ancha que definitivamente no era mía. Derek era más joven de lo que había imaginado por las fotos. Con ese tipo de cuerpo delgado que provenía de las membresías de gimnasio en lugar del trabajo honesto. Tenía las manos en su cintura, besándole el cuello como si llevaran juntos años en lugar de meses. Observé durante exactamente 60 segundos. Luego tomé 3 fotos con mi teléfono y volví a mi camioneta. En el camino de vuelta a casa, llamé a mi abogado. Para cuando llegué a casa, ya casi había oscurecido. Había pasado la tarde conduciendo. Pensando en los próximos 15 años de mi vida y si quería pasarlos con una mujer que podía mirarme a los ojos y mentir sin pestañear. La respuesta era no. El coche de Marlo estaba en la entrada cuando llegué. Estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto. Probablemente trabajando en listados de bienes raíces o quizás enviando mensajes a Derek sobre sus planes de fin de semana. Hola, dijo cuando entré. ¿Cómo fue el trabajo? Productivo, dije. Tengo algunas buenas fotos de los cimientos de Henderson. Levantó la vista de su portátil. ¿Fotos? Fotos para el portafolio. Me senté frente a ella y puse mi teléfono sobre la mesa. Hablando de fotos, hoy conseguí algunas interesantes en Bear Lake. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Knox, puedo explicarlo. No es necesario. Las fotos lo explican todo. Le mostré la primera imagen, ella y Derek a través de la ventana de la cabaña. Él con las manos por todo su cuerpo. Me seguiste, susurró. Confirmé lo que ya sabía, dije. Hay una diferencia. Cerró su portátil y se reclinó en la silla. ¿Qué quieres que diga? Nada. Ya hemos superado la etapa de hablar. Entonces, ¿ahora qué? Pides el divorcio y te llevas la mitad de todo. Negué con la cabeza. No quiero la mitad de nada, Marlo. Quiero que te vayas. Que me vaya. Empaca tus cosas y vete.
Esta noche. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Knox, podemos superar esto. Fue un error. Estaba confundida, me sentí atrapada. No estabas confundida cuando lo trajiste a nuestra casa ayer. Su boca se abrió de golpe. ¿Cómo supiste? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que le faltaste el respeto a nuestro hogar. A nuestro matrimonio y a mí. Así que ahora, tienes que irte. ¿Y si no quiero irme? Me incliné hacia adelante, encontrando sus ojos directamente. Entonces haré esto muy público. Tus clientes inmobiliarios, tu familia, la familia de Derek. Si es que tiene una. Todo el mundo verá las fotos y sabrá exactamente qué clase de persona eres. ¿No lo harías? Pruébame. Nos miramos fijamente a través de la mesa. Y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no estaba bromeando. Las lágrimas comenzaron entonces, pero se sintieron calculadas, actuadas. Knox, por favor. Llevamos 15 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Contaba para algo. Justo hasta que decidiste que Derek contaba más. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese es tu problema a resolver, pero tienes 2 horas para empacar. 2 horas. Derek puede ayudarte a resolver el resto. Marlo se había ido para el jueves por la mañana. Se había llevado su ropa, sus joyas y su orgullo herido, dejando atrás nada más que cajones vacíos y el persistente olor de su perfume. Encontré una nota en la encimera de la cocina, escrita en su papel con membrete inmobiliario. Knox. Espero que te des cuenta de lo que estás tirando. 15 años no significan nada. Esperaba que lucharas por nosotros. Pero simplemente me dejaste marchar como si nunca hubiera importado. Me quedaré con Derek hasta que decida mi próximo movimiento. M. La leí 2 veces, y luego la tiré a la basura. Ella esperaba que yo luchara por ella, que suplicara, que rogara. Que hiciera promesas de cambiar para convertirme en alguien que no era. El hecho de que simplemente le hubiera abierto la puerta y la hubiera dejado ir, claramente. La había sacudido más que cualquier pelea a gritos. Mi teléfono sonó. Era Ronan, llamando desde la universidad. Papá, ¿qué demonios está pasando? Preguntó Ronan sin preámbulos. Mamá me llamó llorando, diciendo que la echaste. Tu madre tomó algunas decisiones, hijo. Yo tomé las mías. Dijo que ni siquiera quisiste escuchar su versión de la historia. No había mucho que escuchar. Se estaba acostando con otro hombre en nuestra casa. En nuestra cama. ¿Qué parte de esa historia se suponía que debía oír? El teléfono se quedó en silencio durante un largo momento. Luego Ronan dijo, maldita sea, mamá. Siento que estés en medio de esto. ¿Estás bien? La pregunta me sorprendió. Había estado tan concentrado en gestionar la situación que realmente no había pensado en cómo me sentía. Estoy enfadado, dije honestamente. Pero también estoy aliviado. Vivir con alguien que te miente a la cara todos los días no es vida. ¿Qué pasa ahora? Ahora sigo adelante. Sigo trabajando. Sigo construyendo. Quizás compre ese barco de pesca que he estado mirando. Ronan se rió. Fue bueno oírlo. Llevas hablando de ese barco 3 años. Bueno, ahora no tengo que pedir permiso. Después de colgar, me di cuenta de que esa era la verdad. Por primera vez en años, no tenía que considerar la opinión de nadie más sobre mis decisiones. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. El viernes por la tarde. Estaba en el almacén de madera recogiendo materiales para el próximo trabajo cuando vi el todoterreno de Derek en el aparcamiento. A través de la ventana, pude verlo hablando por teléfono, gesticulando con enfado. Cargué mi camioneta y estaba saliendo cuando Derek me hizo señas para que me detuviera.
En contra de mi buen juicio, me detuve. Knox, ¿verdad?, dijo Derek mientras bajaba la ventanilla. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Mira, Marlo me dijo que la echaste. Eso es bastante duro, tío. Estudié su rostro. Era más joven de lo que había pensado por las fotos, probablemente a mediados de los 30. Con ese tipo de rasgos suaves que provienen de una vida sin callos. Ella hizo su cama. Dije. Ahora le toca acostarse en ella contigo. No es tan simple. No estamos. Quiero decir, se está quedando en mi cuarto de invitados. Algo en su tono me llamó la atención. ¿Teniendo dudas? Su mandíbula se tensó. No es exactamente lo que esperaba. Cuando nos veíamos a escondidas, era divertida. Emocionante. Pero ahora que es real, es muy exigente. Quiere redecorar mi casa, conocer a mis padres. Empezar a planificar nuestro futuro. Llevamos juntos 3 meses. Casi me río. Casi. Así es Marlo. Una vez que fija su vista en algo, arrasa con todo a su paso. ¿Cómo lo soportaste durante 15 años? Le construí una casa y le di una vida en la que podía arrasar a su antojo. Tú solo le diste un cuarto de invitados. Derek se pasó la mano por el pelo. No para de hablar de ti, de lo frío que fuiste, de cómo no luchaste por ella. ¿Qué esperaba que hiciera? Retarte a un duelo. No lo sé, algo. Lo está haciendo sonar como si nunca la hubieras amado. Puse la camioneta en marcha. Derek. Déjame darte un consejo gratis. Cuando una mujer engaña a su marido y luego se queja de que él no le suplicó que se quedara. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Una semana después, Marlo apareció en mi obra. Estaba supervisando un vertido comercial en el centro cuando vi su BMW detenerse junto a la valla de construcción. Se bajó. Con un vestido que nunca le había visto y unos tacones que no tenían nada que hacer cerca del hormigón húmedo. Knox, tenemos que hablar, gritó. Estoy trabajando, respondí, sin levantar la vista del nivel láser. Esto es importante. También lo son estos cimientos. Hay gente que depende de mí para hacerlo bien. Esperó junto a la valla durante 20 minutos mientras terminábamos el vertido. Mientras mi equipo comenzaba la limpieza, caminé hacia donde ella estaba. ¿Qué quieres, Marlo? Quiero volver a casa. Este ya no es tu hogar. Cometí un error. Derek y yo. No está funcionando. Podría haberte dicho eso. Agarró la valla con ambas manos. Knox, estaba confundida. Me sentía invisible. Como si ya no me vieras. Derek me hizo sentir deseada. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de lo que tenía. De lo que teníamos. Me quité los guantes de trabajo y me los metí en el cinturón. ¿Lo que teníamos era un matrimonio basado en 15 años de confianza? Rompiste esa confianza. ¿Para qué? ¿Para unos meses de sentirte deseada por un extraño? No significó nada. Significó todo. Significó que nuestro matrimonio no valía la pena protegerlo. Significó que yo no merecía que fueras honesta conmigo. Significó que la atención de Derek era más importante que mi respeto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no me conmovieron como lo habrían hecho antes. Haré cualquier cosa para arreglar esto, dijo. No hay nada que arreglar, Marlo. No rompiste un jarrón ni abollaste una camioneta. Elegiste a otro hombre por encima de tu marido. Eso no es algo que se repare con disculpas. Entonces, ¿eso es todo? 15 años y simplemente terminas. La miré, de pie con su vestido nuevo, con el maquillaje perfecto a pesar de las lágrimas. Y vi claramente lo que había estado demasiado cerca para ver antes. Marlo siempre había estado actuando, siempre buscando un ángulo.
Siempre calculando lo que necesitaba decir o hacer para conseguir lo que quería. No he terminado, dije. Soy libre. Libre. Libre para encontrar a alguien que sepa la diferencia entre el amor y la conveniencia. Libre para construir algo con una mujer que no lo derribará en el momento en que se aburra. Su rostro se descompuso. Knox, por favor. Vete a casa con Derek, Marlo. Averigua lo que realmente quieres. Pero sea lo que sea, no voy a ser yo. Volví con mi equipo, y ella no me siguió. Cuando levanté la vista una hora más tarde, su coche ya no estaba. Esa tarde, llamé al vendedor de barcos. 3 semanas después de la última visita de Marlo a la obra. Estaba almorzando en Murphy's Diner cuando una mujer se acercó a mi mesa. Tenía más o menos mi edad. Con el pelo rubio canoso y líneas de risa alrededor de unos ojos verdes que sugerían que había encontrado muchas razones para sonreír en la vida. Disculpa, dijo. ¿Eres Knox Whitmore? Sí, soy yo. Soy Everly Chun. Tú vertiste los cimientos de mi estudio de cerámica el año pasado. Recordé el trabajo. Un edificio pequeño en las afueras de la ciudad. Una pendiente complicada debido a la inclinación. Les había llevado café a mi equipo todas las mañanas y había hecho preguntas inteligentes sobre él. Proceso. ¿Cómo va el estudio?, pregunté. Perfectamente. Sin asentamientos, sin problemas. De hecho, por eso quiero hablar contigo. Señaló el asiento vacío frente a mí. ¿Te importa si me siento un minuto? Por favor. Everly se sentó y juntó las manos sobre la mesa. He oído sobre tu situación. Pueblo pequeño. Las noticias vuelan. Me imagino que sí. También he oído que la gente está tomando partido, diciendo cosas sobre que eres frío, implacable. Dejé mi sándwich. ¿Y qué piensas tú? Pienso que cualquier hombre que construye unos cimientos sólidos sabe la diferencia entre lo que vale la pena salvar y lo que está demasiado dañado para repararlo. Sus palabras me impactaron de una manera que no esperaba. Durante semanas, había estado dudando de mí mismo, preguntándome si había sido demasiado duro. Demasiado rápido para descartar 15 años. Mi marido me engañó, continuó Everly. Hace 7 años. Intenté que funcionara. Fui a terapia, lo perdoné, lo acepté de nuevo. ¿Qué pasó? Lo hizo de nuevo. Mujer diferente. Mismo patrón. Algunas personas engañan porque están pasando por algo difícil. Otras engañan porque así son. ¿Cuál de los dos era tu marido? El segundo tipo. Y sospecho que tu esposa es igual. Estudié su rostro, buscando signos de amargura o una agenda oculta. Lo que vi fue claridad, nacida de la experiencia. ¿Cómo lo sabes? Porque trajo a su novio a tu casa. Eso no es un error o un momento de debilidad. Eso es alguien que no respeta los límites. Nuestra conversación fue interrumpida por Derek entrando en el restaurante. Me vio de inmediato y se dirigió directamente a nuestra mesa. Knox, necesito hablar contigo, dijo Derek, ignorando a Everly por completo. Estoy almorzando. Marlo ha perdido la cabeza. Me llama 10 veces al día, aparece en mi trabajo. Le dice a la gente que estamos comprometidos. Everly levantó una ceja y tomó un sorbo de su café. ¿Comprometidos?, pregunté. Nunca se lo propuse. Diablos. Ni siquiera le dije que la amaba. Pero está planeando nuestro futuro como si ya estuviera decidido. Suena familiar. Tienes que aceptarla de vuelta. Casi me atraganto con mi bebida. ¿Tengo que hacer qué? Es tu esposa. Tu problema. No puedo lidiar con este nivel de locura. Everly se aclaró la garganta. Disculpa, pero... Acabas de pedirle a este hombre que acepte de vuelta a su esposa infiel porque no puedes manejar las consecuencias de acostarte con ella.
El rostro de Derek se enrojeció. Esta es una conversación privada. Ya no, dijo Everly, levantándose. Knox, te dejo que te encargues de esto. Pero mi oferta sigue en pie. ¿Qué oferta?, pregunté. Cena mañana por la noche. Si te interesa pasar tiempo con alguien que conoce el valor de la lealtad. Dejó dinero en la mesa y se fue, dejando a Derek mirándola fijamente. ¿Quién era esa?, preguntó Derek. Alguien con clase, respondí. Algo que no reconocerías. La noche siguiente, recogí a Everly en su estudio de cerámica. Se había cambiado de su ropa de trabajo a un simple vestido azul que combinaba con sus ojos. Mientras caminábamos hacia mi camioneta, noté cómo se movía con una confianza tranquila. Como alguien que se siente cómoda en su propia piel. No he tenido una cita en 7 años, admití mientras conducíamos hacia el restaurante. Bien, dijo Everly. Eso significa que te tomaste tu matrimonio en serio. Quizás demasiado en serio. No existe tal cosa. El matrimonio debe ser serio. No es un pasatiempo que puedas dejar cuando te aburres. Fuimos a Antonios. Un pequeño restaurante italiano que había sido de propiedad familiar durante 3 generaciones. Durante la cena, supe que Everly había sido maestra antes de abrir su estudio. Que tenía 2 hijas adultas que vivían fuera del estado y que había pasado los últimos 7 años reconstruyendo su vida desde cero. ¿Qué te hizo decidir empezar de nuevo aquí?, pregunté. Necesitaba un lugar donde nadie conociera mi historia. Donde pudiera ser Everly la ceramista en lugar de Everly, la mujer cuyo marido la engañó. ¿Echas de menos enseñar? Echo de menos a los niños. Pero no echo de menos la política ni la presión. Trabajar con arcilla es honesto. Responde a lo que pones en ella. Como el hormigón. Exactamente como el hormigón. Hablamos durante 2 horas. Y fue la primera conversación que tuve en meses que no involucraba abogados. Traición o confianza rota. Everly escuchaba cuando yo hablaba y compartía historias que me hacían reír. Era inteligente sin ser pretenciosa, segura sin ser agresiva. Cuando la acompañé a su puerta, se giró para mirarme. Gracias por la cena, dijo Everly. Y por ser exactamente quien pareces ser. En contraposición a alguien que actúa para impresionarme. Eres directo, Knox. Aprecio eso. Estaba a punto de responder cuando sonó mi teléfono. El nombre de Marlo apareció en la pantalla. ¿No vas a contestar?, preguntó Everly. No. Es persistente. Está desesperada. Hay una diferencia. El teléfono dejó de sonar, y luego inmediatamente comenzó de nuevo. Knox, contesta el teléfono, dijo Everly. Ponle fin a esto de una vez por todas. Contesté al 5.º timbre. ¿Qué quieres, Marlo? ¿Dónde estás? Su voz era estridente, llena de pánico. ¿Fue? Derek me dejó. Dijo que lo estaba acosando. Que nunca quiso una relación seria. Eso es desafortunado. Knox, sé que estás enfadado, pero pertenecemos juntos. Tenemos una historia. Teníamos una historia. No tenemos un futuro. No puedes simplemente reemplazarme con una mujer cualquiera. Miré a Everly, que escuchaba sin intentar ocultarlo. No te estoy reemplazando, Marlo. Estoy siguiendo adelante. Hay una diferencia. Lucharé por ti. Probaré que estamos destinados a estar juntos. No lo hagas. Solo te avergonzarás a ti misma. Knox, por favor. Marlo. Escucha con atención. Hemos terminado. No estamos tomando un descanso. No estamos resolviendo problemas. No lo estamos intentando de nuevo. Hemos terminado. Firma los papeles del divorcio y sigue con tu vida. No puedes decirlo en serio. Lo digo totalmente en serio. Colgué y miré a Everly.
Siento lo de ahora. No te disculpes por mantenerte firme. La mayoría de la gente no tiene las agallas para terminar algo limpiamente. ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿Terminarlo limpiamente? Lo estás terminando honestamente. Ella esperaba que le suplicaras que se quedara. Pero la dejaste ir, y ahora se arrepiente al instante. Ese no es tu problema a resolver. Sus palabras resonaron con algo que había estado sintiendo pero que no podía articular. Marlo había querido el drama, la pelea, la validación que provenía de ser perseguida. Cuando simplemente le abrí la puerta y la dejé ir, había destrozado sus expectativas. ¿Te gustaría cenar de nuevo?, pregunté. Me encantaría. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que, por primera vez en meses, estaba esperando con ilusión el mañana en lugar de simplemente intentar sobrevivir al día de hoy. 2 meses después de mi primera cita con Everly, Marlo hizo una última jugada desesperada. Se presentó en la obra donde estaba vertiendo los cimientos para un nuevo centro médico. Esta vez con refuerzos, su madre y su hermana. Knox, tienes que escuchar esto, gritó Janet, la madre de Marlo, mientras marchaba por la zona de construcción en tacones altos. Le hice una señal a mi equipo para que siguiera trabajando y me acerqué a la valla donde esperaban las 3 mujeres. Señoras, dije, quitándome los guantes de trabajo. Knox, esto ha ido demasiado lejos, dijo Janet. Marlo cometió un error, pero 15 años de matrimonio deberían contar para algo. Contaron, justo hasta que decidió que otro hombre contaba más. La hermana de Marlo, Sara, intervino. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ella tuvo una segunda oportunidad, respondí. Tuvo una tercera. Una cuarta y probablemente una docena de oportunidades de las que ni siquiera me enteré. Esto no fue un error. Fueron 6 meses de decisiones. Marlo dio un paso adelante, luciendo más delgada de lo que recordaba. Knox. Firmaré un acuerdo prenupcial. Renunciaré a cualquier derecho sobre el negocio. Solo quiero que volvamos a estar juntos. No hay un nosotros al que volver, Marlo. ¿Es por ella?, escupió Janet, refiriéndose claramente a Everly. ¿Estás tirando tu matrimonio por una divorciada con cargas? Miré a Janet durante un largo momento. Estoy siguiendo adelante con alguien que conoce el valor del compromiso. Alguien que no necesita 3 parientes para ayudarla a disculparse. No es lo suficientemente buena para ti, dijo Sara. Tampoco lo era tu hermana, aparentemente. El silencio que siguió fue roto por el sonido de los camiones de hormigón llegando. Tenía trabajo que hacer. Firma los papeles, Marlo, dije. Deja de avergonzarte y sigue adelante. ¿Y si no lo hago?, preguntó. Entonces mi abogado se encarga de aquí en adelante. Es tu elección. Volví con mi equipo, y esta vez no miré atrás. Cuando se fueron, esa tarde, recibí un mensaje de texto de Marlo. Los papeles estarán firmados para el viernes. Se había acabado. Finalmente, completamente acabado. Esa noche, Everly y yo cenamos en su casa. Hizo lasaña casera, y comimos a la luz de las velas en su pequeño comedor, rodeados de su cerámica. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que le contara sobre la confrontación. Libre, dije. Como si finalmente pudiera empezar a construir algo nuevo en lugar de intentar reparar algo que estaba roto sin remedio. ¿Qué quieres construir? Miré a través de la mesa a esta mujer que escuchaba sin juzgar. Que entendía que algunas cosas no se podían reparar. Que apreciaba la honestidad por encima del drama. Algo que dure, dije. Algo basado en el respeto en lugar de la conveniencia. Eso suena como unos cimientos sólidos. El único tipo sobre el que vale la pena construir. 6 meses después. Ronan volvió a casa por las vacaciones de Navidad y conoció a Everly por primera vez. Hablaron de arte, de enseñanza y de la vida.
Y vi a mi hijo relajarse de una manera que nunca lo había hecho cerca de Marlo. Me gusta, papá, me dijo en privado. Es real. ¿Real? Esa era exactamente la palabra que había estado buscando. Un año después de que mi divorcio fuera definitivo, compré el barco de pesca del que había estado hablando durante 3 años. No era el más grande ni el más lujoso, pero era mío. Everly lo bautizó con champán y un nombre que ella había sugerido, Segunda Oportunidad. No por mí, había explicado. Por todos los que tienen la oportunidad de empezar de nuevo y construir algo mejor. Llevábamos juntos 8 meses para entonces, tomando las cosas con calma. Construyendo la confianza ladrillo a ladrillo. Ella entendía que yo necesitaba tiempo para volver a creer en una pareja. Y yo entendía que ella necesitaba pruebas de que no todos los hombres eran capaces de traicionar. Ronan se graduó de la universidad esa primavera y regresó a Montana para trabajar conmigo. Había estudiado gestión de empresas y tenía ideas sobre la expansión de la compañía. Buenas ideas, resultó. Deberíamos especializarnos en construcción sostenible, dijo una mañana mientras tomábamos café. Edificios ecológicos, proyectos de energía renovable. ¿Crees que hay mercado para eso aquí, papá? Hay mercado para eso en todas partes, y tenemos la reputación para entrar desde el principio. Tenía razón. En 2 años. Construcciones Whitmore era la empresa de referencia para proyectos con conciencia ambiental en 3 estados. Contratamos más equipos, compramos mejor maquinaria y construimos cosas más grandes y mejores. Marlo se había mudado a Arizona con un promotor inmobiliario que había conocido en línea. Según amigos en común. Se hacía llamar consultora de estilo de vida y publicaba citas inspiradoras en las redes sociales sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. La ironía no se me escapó. Derek se había mudado de nuevo al este después de que el comportamiento de acoso de Marlo le costara su trabajo. Aparentemente. Aparecer en el lugar de trabajo de alguien declarando tu amor eterno mientras está en una reunión con clientes está mal visto en la mayoría de los entornos profesionales. 3 años después de mi divorcio, le pedí a Everly que se casara conmigo. Estábamos en el barco, viendo la puesta de sol sobre el lago. Cuando saqué el anillo que había encargado a un joyero de la ciudad. Sé que ambos dijimos que nunca nos volveríamos a casar, dije. Pero quiero construir algo permanente contigo, algo que pueda resistir cualquier tormenta. Dijo que sí, y nos casamos 6 meses después en una pequeña ceremonia en su estudio de cerámica. Ronan la llevó al altar, y sus hijas volaron desde Seattle y Portland. Fue todo lo que mi primera boda no fue, íntima, honesta, alegre. En la recepción, Frank, mi antiguo vecino, me llevó a un lado. ¿Sabes lo que me gusta de esta?, dijo, señalando a Everly. ¿El qué? No te necesita para completarse. Te eligió porque te quería, no porque te necesitara. Tenía razón. Everly tenía su propio negocio, sus propios amigos, su propia vida. Había elegido compartirla conmigo porque quería, no porque tuviera miedo de estar sola. Mientras escribo esto, llevamos 2 años casados. El negocio está prosperando. Ronan está comprometido con una buena mujer que lo hace reír. Y Everly y yo estamos hablando de construir una casa juntos. Algo que ninguno de los dos ha poseído nunca con otra persona. Aprendí algo importante de la ruptura de mi primer matrimonio, a veces. Lo mejor que puedes hacer por alguien es dejarlo ir. Marlo esperaba que le suplicara que se quedara, pero la dejé ir, y al instante se arrepintió. Pero ese arrepentimiento era suyo, no mío para arreglarlo. Construir una vida es como verter hormigón. Necesitas una base sólida, los materiales adecuados y tiempo para que todo se cure correctamente. Si apresuras el proceso, usas materiales de inferior calidad o construyes sobre un terreno inestable, todo se desmoronará con el tiempo. Ahora tengo 47 años. Y finalmente entiendo la diferencia entre construir algo que parece sólido y construir algo que realmente lo es.
La diferencia está en saber sobre qué vale la pena construir y qué necesita ser derribado para empezar de nuevo. Algunos cimientos se pueden reparar. Otros necesitan ser demolidos para que puedas construir algo mejor en su lugar.